Otro tema que hemos visto esta semana que me pareció interesante, bueno, si quieren que pasemos, luego recuperaremos esto de las Tecnoclines. Solo quería brevemente decir que se pueden, en las referencias del episodio podrán ver dónde encontrar las charlas y los pósters. Ceres, me ha resultado muy curioso una serie de papers que han salido, Nature Astronomy, Nature Geoscience, que yo no los he leído, no he tenido tiempo de leerlos, pero me he leído el blog de Daniel Marín, así que estoy perfectamente cualificado para tertuliar aquí sobre el tema. Pero bueno, no sé si ustedes han leído los papers, pero me pareció muy fascinante porque son análisis de datos de la misión Dawn, que fue a visitar este planeta enano, y que nos hablan de un posible, algo parecido, ahora matizaremos, ¿no? Pero algo parecido a un océano subterráneo en Ceres. Y esto me parece muy fascinante, sobre todo por implicaciones que podría tener, ¿no? No sé si Sara o Francis quizás han tenido ocasión de leerlo y tienen opinión al respecto. Bueno, yo he leído lo que escribió, la pieza que escribió Daniel Marín en su blog, que por cierto no se han publicado ninguno en Nature, se han publicado en Nature Communications. Nature Communications, Nature Astronomy y Nature Geoscience. Y estuve leyendo el de Nature Geoscience y bueno, me parece un trabajo muy, muy interesante. Claro, con todas las comillas que tienen este tipo de análisis, pero claro, es el gran legado que nos deja la sonda Dawn, la posibilidad de que Ceres contenga en cierta región en su interior, no a nivel global, quizás solamente en cierta región, un océano subterráneo, lo que puede ser un motivo más que suficiente para tratar de explorarlo antes que los océanos de cuerpos que están mucho más lejanos y que por lo tanto será muchísimo más costoso de analizar. Es lo que tiene el espacio, es difícil, ¿no? Siempre lo decimos que cada misión espacial lleva algo, además tiene que ser así, es una exigencia de la exploración de las agencias espaciales, tiene que llevar algo innovador, algo que no se ha hecho nunca antes, y eso siempre implica un riesgo, ¿no? Cuando se hace algo que quieres aprender a hacerlo, pues se aprende a base de fallos, es que no queda otra. Eso es, y a cuantos más robots mandemos, más aprendemos. Bueno, Ceres les recuerdo que está en el cinturón de asteroides, pero es un planeta enano. Quiero decir, es el planeta enano más cerca que hay del Sol, está en el cinturón de asteroides, o sea que es un objeto grande, redondo, juega un papel importante en la serie de Expanse, para los que sean fans de la serie, y es un objeto muy, bueno, es como tener un pequeño planeta ahí, ¿no? Una especie de Plutoncito ahí cerca. Y toda esta historia empezó cuando la misión Dawn, al acercarse, descubrió que había algo muy reflectante, muy brillante, unas manchas brillantes en Ceres, que, bueno, durante mucho tiempo se estuvo especulando qué podía ser. Luego se vio que eran efectivamente unas sales de carbonato de sodio y que, bueno, pues por eso tenían una reflectividad muy alta, ¿no? De ahí empezó la especulación o sea, el descubrir de qué está hecho algo solo es resolver la mitad del misterio. La otra mitad del misterio es por qué está eso ahí. Y eso generó mucho debate. ¿Por qué podían estar ahí esas sales, ¿no? Una explicación podía ser pues, que fueran el resultado de impactos, que hubieran sacado a la superficie material que hubiera dentro, fluido, que luego se hubiera evaporado el agua y hubieran quedado detrás esos depósitos de sales, ¿no? Un poco como en las salinas de la tierra, que tú sacas agua del mar, la dejas ahí, el agua se evapora y se te queda la sal sobre la superficie. Por cierto, esto, un punto importante, estamos hablando de sal común, de cloruro de sodio, no otras sales. Esto es sal común con agua, sal común hidratada. Eso es. Sí, pero yo creo que esa es la nueva vuelta de tuerca, ¿no? Porque originariamente había una que era creo que un carbonato de sodio o algo así, no recuerdo. Yo de química no piloto nada. Y estos papers son mucho de geoquímica. O sea que por eso la verdad es que también me da un poco de pereza ponerme a leerlo. Aquí hay mucha geoquímica y me puedo estar patinando, ¿no? Pero creo que luego la siguiente vuelta de tuerca es que efectivamente se encontró esa sal común hidratada, que eso ya cambia un poco el panorama porque tiene en las condiciones en las que está, su tiempo de vida es bastante escaso, del orden de siglos. Ciertamente tendría que ser mucho más joven que el cráter Ocator en el que se encontraron estas sales, ¿no? Que el cráter es mucho más antiguo. Entonces no pudo haber sido debido al impacto que generó ese cráter. De alguna forma tiene que haber algún mecanismo que produzca que puedan salir, como por ejemplo criovolcanismo. Y claro, a ver, todo esto, en fin, todavía tiene bastante debate. O sea, realmente la evidencia, lo que tenemos es que existen estas sales.
Y la explicación más plausible que hay ahora mismo es que sean debidas a emanaciones de ese océano interno. Sí, pero hay que especificar porque se sabe que son recientes porque están más hidratadas. En el paper te dice que están más hidratadas de lo esperado. No es que de impacto se hayan quedado como en una salina, la sal completamente seca y te olvidas, ¿no? Porque puede llevar tiempo ahí, no. Está hidratada, o sea, que se Sí. ve que está... Y por eso se cree que el origen no es un impacto, sino de que algo está fluyendo a la superficie. Ujú. Claro, eso tiene implicaciones muy fascinantes porque hasta ahora Ceres y los asteroides siempre los hemos visto como una roca. Mm, Pero si realmente estos cuerpos grandes pueden tener agua en su interior y esa agua, claro, ¿de dónde viene esa agua? Pues supuestamente de impactos de cometas, probablemente como todos los demás cuerpos del sistema solar interior, como la propia Tierra, ¿no? Em, los planetas interiores hay un momento de su vida en el que son una bola de lava y toda el agua que puedan tener pues se evapora. Em, entonces, tienes que venir luego, o sea, hay que decir que el agua en principio tiene que ser muy abundante en el universo porque está hecha de hidrógeno, que es casi todo lo que hay en el universo, y oxígeno, que es el tercer elemento más abundante, o sea, son súper abundantes y además tienen muchísima afinidad. Y de hecho, bueno, sabemos eh, que hay agua, bueno, incluso hasta en la atmósfera del Sol se han detectado moléculas de agua. O sea, es una molécula con una afinidad muy grande y donde quiera que haya hidrógeno y oxígeno, que es de lo más abundante que hay, pues se van a formar moléculas de agua, ¿no? Por eso todo el sistema solar exterior hay muchos cuerpos helados, lunas cubiertas de hielo, etcétera, ¿no? Porque ahí tienes el agua y eh, tiendes es muy abundante la presencia de agua. ¿Qué pasa? En el sistema solar interior, cerca del Sol, la temperatura hace que, sobre todo en el vacío, que se sublime, esa agua se evapora y la pierdes, ¿no? O durante la formación de los planetas, esos impactos continuos que tiene el planeta muy caliente, toda el agua se evapora. Pero luego tienes un cierto bombardeo continuo, por ejemplo, en este caso de cometas, que se piensa que son los que han traído la mayor parte del agua que hay ahora en la Tierra. O sea, el agua original con la que la Tierra se formó no la ha retenido, la ha perdido, pero luego de alguna forma se ha ido repoblando, se piensa que sobre todo gracias a cometas. O sea, que por eso también se habla mucho de los cometas, ¿no? En un cierto, como tienen ese misticismo histórico, luego además es verdad que científicamente tienen una importancia grande en el origen de la vida. Eh, o sea que se habla de los cometas un poco no sé, si a la gente que le guste la saga de Dune reconocerá la referencia de alabado sea el hacedor y su agua, pues hay que reconvertirla a alabado sea el cometa y su agua, ¿no? Porque son los que han traído la semilla de la vida, ¿no? Y también por eso, pues muchas de estas ideas absurdas que vemos por ahí de panspermia a bordo de cometas y tal, yo creo que viene un poco fundamentada en este papel que pensamos que han jugado los cometas como un poco dadores de agua, ¿no? A los planetas del sistema solar interior. Pero bueno, a lo que iba, igual que han traído agua a planetas como la Tierra, también supongo que habrá habido impactos en cuerpos como Ceres y probablemente otros asteroides grandes y habrán dejado ahí posiblemente agua que quizás esté todavía disponible, no sé si a nivel de superficie, porque los asteroides están en ese límite en el cual ya el Sol empieza a sublimarlo todo. Esto es lo que se llama la línea de hielo, que es decir, sabemos que más o menos del cinturón de asteroides para afuera hay un montón de hielo y de ahí para adentro hay muy poquito. Y es porque es más o menos el límite en el cual la radiación del Sol es suficiente para calentar ese hielo y hacer que se evapore y se pierda. Pero bueno, a lo que voy, esto abre la puerta a que en otros muchos cuerpos puedan quedar pues masas de agua bajo la superficie donde estén protegidas de la radiación solar, que posiblemente es lo que pasa en Ceres, ¿no? Ujú. Dice Daniel Marín que probablemente no sea un océano de agua líquida así como podemos imaginar, donde puedan nadar pececitos, sino que seguramente sea algo embebido entre la roca o sea, como una especie de roca mojada, más que un Sí, como océano. Sí, lodos. Ujú. sí, exactamente. Sí, porque el caso es un tema muy interesante para estudiar, porque puede, o sea, no sé si en un cuerpo como Ceres tiene sentido buscar vida, pero es mucho más fácil explorar este tipo de océanos en Ceres que en otros cuerpos del sistema solar por la cercanía y seguramente Ceres esto es una nueva
digamos, una nueva señal de que es muy interesante seguir explorando los asteroides, Ceres y otros asteroides parecidos, ¿no? Sí, desde luego. O sea, dices que posiblemente no tenga sentido buscar vida, y es cierto, pero antes de oír esto yo hubiera dicho, no tiene ningún sentido buscar vida ni en Ceres ni en un asteroide. Seguro que no. Pero claro, cuando ves estas noticias dices, pues es que vaya usted a saber, ¿no? Sabemos tan poco todavía. Igual hay gusanitos ahí debajo. Yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Esto me recuerda un poco a... ¿recuerdan que comentamos estas observaciones de la Mars Express en Marte? Que con observaciones de radar encontró pues es un lago de agua líquida bajo el casquete polar del Polo Sur, donde debajo del hielo, probablemente por la presión de toda esa masa de hielo y la sal del agua, pues se ha conservado agua líquida, aunque también un poco en estas condiciones de casi de, ¿no? Como decía Sara, de lodo mojado, ¿no? En ese sentido. Pero se parece un poco, ¿no? A ese tipo de noticia en el cual tienes agua líquida debajo de... Siempre la imaginamos en la superficie, pero estamos empezando a ver situaciones en las que pueda conservarse a cubierto, ¿no? Y sometida a la presión pues de roca que hay encima o de hielo o algo así, ¿no? Sí, Un escenario que no digamos, habíamos pensado mucho hasta ahora. eso es, digamos que el agua en Ceres podría estar como está el petróleo en la Tierra. Mucha gente se imagina que una balsa de petróleo es un agujero lleno de petróleo, ¿no? Como ahí en estado líquido en la Tierra, y no es así. Está mezclado entre la tierra, entre el lodo, está todo mezclado, y lo que hacen es inyectar para que salga. Uh-huh. O sea, no está... Entonces Ceres estaría el agua así entre la roca, entre las piedras, entre la arena, todo mezclado. Sí. Sí, el punto clave es ese. En la Tierra en la que vivimos, se supone que en los lugares extremos se ha adaptado la vida que ha surgido en lugares no extremos, ¿vale? O sea, probablemente, o en lugares no tan extremos, la vida, conforme se produce, acaba teniendo muchos mecanismos alternativos para hacer lo mismo y acaba buscando la posibilidad de adaptarse a entornos extremadamente extremos, ¿no? Si en Ceres en algún momento hubo un océano grande líquido durante tiempo suficiente para producir vida, quizás esa primera vida primitiva de esas bacterias se pudiera haber adaptado a vivir pues, en lodos, en arcillas muy hidratadas. En la Tierra tenemos, por ejemplo, células, o sea, organismos unicelulares que viven dentro de la roca. O sea, hay un testigo de roca, por ejemplo, de la zona esta de Río Tinto, en Huelva, un testigo de roca, que tú lo tocas y es roca, es una cosa súper dura, y sin embargo, cuando tú la conviertes en polvo, echas ese polvito en una placa de Petri con azúcares, resulta que te aparecen bacterias. Y te aparece una colonia de bacterias y ha aparecido del polvo, que era polvo de roca, ¿no? O sea, las bacterias estaban ahí como integradas en la roca, como congeladas en la roca, o viviendo de roca a un ritmo súper extremadamente lento, y en el momento en que encuentran azúcar y dicen, aquí se vive de escándalo, esto es el paraíso, pues se ponen a reproducirse y te generan ahí en la placa de Petri una cosa que te queda completamente ojiplático. Es curioso, ¿no? O sea, la vida realmente, una cosa que tenemos muy clara es que se adapta a situaciones realmente extrañísimas, ¿no? La duda que tenemos es si puede surgir de forma sencilla o no, pero adaptar, una vez que ha surgido, parece que se mete en cualquier sitio, como muy, muy prevalente, ¿no? Sí, en fin. en Plutón os acordáis del famoso corazón. El corazón tiene unas estructuras que parecen como bueno, una región como algo parecido al hielo, y como si hubiera icebergs, pero de roca que se mueven, que aparentemente se mueven en ese hielo y dejan como trazas, ¿no? Entonces, para que ocurra ese movimiento, la parte por debajo de esa capa blanca que vemos ahí tiene que ser mucho más líquida que la parte de arriba. Y entonces, cuánto de más líquida no está claro, pero sí podría haber algo parecido a un agua sucia, a un agua mezclado con otros elementos, y fue un agua un poco más densa, no es agua líquida, no imaginemos el agua líquida de un vaso de agua, pero sí se habló de esa posibilidad, ¿no? De que fueran como icebergs, como montañas de roca de mayor densidad, que se mueven en una zona de hielo, y claro, el hielo se tiene que mover por algo. Entonces, si se mueve por algo es porque por debajo hay algo más fluido
que se mueve más fácilmente en ese proceso de cuando Plutón se acerca más al Sol y se sublima parte de la superficie. Entonces eso produce una dinámica que hace que se pueda mover esa parte. Y entonces eso se ha planteado como una posibilidad bastante factible. Bueno, es curioso, pues, en fin, es perfectamente plausible entonces, viendo estos indicios que se van encontrando, en fin, que estos, no sé si decir océanos no, pero estas masas de agua, aunque sean mezcladas con roca, hielo, etcétera, en otros cuerpos que aparentemente parecen estériles, pues sea algo relativamente común, ¿no? Recordemos que, en fin, todo esto está un poco todavía cogido con alfileres, o sea, es posible que ni haya océano ni haya nada, pero bueno, hay indicios que lo sugieren, ¿no? Tanto en Ceres como en Plutón, etcétera. Y la pena, Héctor, es que este tipo de indicios son indicios ad eternum hasta que haya una nueva misión que estudie Ceres en detalle. Es decir, es lo que nos pasó, por ejemplo, con Marte, con lo que dijeron las Vikings, ¿no? Que las Vikings dijeron hemos encontrado metano, luego hay indicios de vida. Pues hasta que no vuelve a haber rovers en la superficie marciana no podemos desvelar si realmente pues, ese metano, y todavía tenemos la duda sobre si el metano es de origen biológico o puramente geoquímico. Pero en el caso con Ceres no va a pasar eso. Hasta que no haya una nueva misión a Ceres, esta incógnita la vamos a tener eternamente. Va a ser muy difícil sacar mucha más información de la que ya se ha sacado de Ceres por los especialistas de la colaboración de Dawn, ¿no? Entonces, ahora obviamente habrá gente que reanalice esos datos y ofrezca alguna visión alternativa, pero sus resultados serán mucho menos confiables que los de la propia colaboración, que son los que dominan el instrumento y dominan todos los detalles.